eso. Bienvenidos para los que están acá y para los que están escuchando también por internet, por YouTube. Y vamos a orar esta mañana para comenzar nuestro estudio de todos los domingos, para seguir con la misma línea. Oramos. Señor, te bendecimos y te reconocemos como nuestro maestro personal en esta mañana, y queremos que nos guíes, que nos abras el entendimiento, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y podamos descubrir tu persona, tus propósitos, tus planes, lo que has querido para nosotros. Señor, queremos que nuestra vida está en tus manos, estamos a tu disposición y queremos que realmente nos atraigas hacia vos, nos indiques cuál es el camino y podamos, por medio de este pequeño estudio, poder descubrir un poco más de tu persona. Te bendecimos, Señor, y te honramos por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos hace ya un par de meses largos estudiando la persona de Dios, ¿no? La Trinidad. El título siempre que le ponemos es Yo soy el que soy, que es uno de los títulos que el mismo Dios le dice a Moisés cuando está en la zarza, ¿recuerdan? Éxodo 3. Y es un nombre que abarca mucho. Es un nombre que necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo, porque muchos de los, inclusive cristianos, ¿no? o los cercanos al cristianismo, tenemos distintas definiciones de quién es Dios, de qué es Dios, de cómo se manifiesta, de lo que es la Trinidad y demás, ¿no? Entonces hemos hecho un estudio un poco extenso, pero necesario, para definir realmente quién es para nosotros desde el punto de vista bíblico. Obviamente no es algo que se nos ocurra a nosotros, sino que es algo que sacamos de la Biblia. Y estamos ahora, ya hace un tiempito, creo que 6 clases, que estamos viendo el Espíritu Santo. Es decir, vimos al Padre, vimos la persona de Dios en el Hijo, y ahora estamos en el Espíritu Santo, analizando un poco cómo es que actúa el Espíritu, cómo es que interactúa. No solo interactúa con la Trinidad, porque eso lo vimos en el primer encuentro, cómo es que entre el mismo Dios, que son 3 personas en uno, se someten unos a otros, ¿no? O se someten a sí mismos, y se manifiestan amor y lealtad unos a otros. Pero también vimos cómo interactúa el Espíritu con la Iglesia, ¿no? Y el Espíritu se manifiesta de muchísimas maneras, tiene varios propósitos, no distintos, pero sí con una sola intención, pero de distintas maneras. Y hoy vamos a enfocarnos puntualmente en lo que significa el Espíritu y el templo. Ese es el título, ¿no? El Espíritu y el templo. ¿Cómo es que actúa el Espíritu sobre el templo? ¿Qué templo? Porque nosotros hoy tenemos... también deberíamos definir qué es el templo, y vamos a analizar la parte de cuando Pablo dice que nosotros somos el templo del Espíritu, ¿no? Nuestra vida, la iglesia, es el templo del Espíritu, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, un poco analizar realmente qué función cumple el Espíritu a través del templo, ¿no? Y qué es el templo. Así que vamos a buscar 1 Corintios capítulo 3 y vamos a leer el pasaje donde, insisto, conocido, donde Pablo nos va a contar un poquito nos va a hacer esta declaración de que somos el templo del Espíritu, ¿no? El santuario de Dios. Así que leemos 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Leemos, dice: Y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces, ni aún ahora sois capaces, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, miren lo que había, celos, contiendas, ¿no son carnales y andan como cualquier ser humano? Porque cuando alguno dice: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos, no son humanos, es decir, no se comportan como cualquier otra persona.
¿qué es realmente Apolos? ¿Qué es Pablo? Fíjense, no dice quién es, dice qué es. Servidores por medio de los cuales creísteis, y eso según dio el Señor a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero siempre el crecimiento lo da Dios, ¿eh? Así que ni el que planta es algo, o sea, ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Nada. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que está dando el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una sola cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahí empieza a aparecer, ¿no? Edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, como perito, arquitecto, puse un fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la mostrará, pues con fuego está siendo revelada, y el fuego probará la clase de obra de cada uno. Si la obra de cada uno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por fuego, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como a través del fuego. Y ahora fíjense el verso 16, y ahora vamos a conectar. ¿No saben que son templo de Dios, o sea, santuario de Dios, y el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios es santo, o sea, el templo de Dios es santo, el cual sois vosotros, o sea, la iglesia. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros piensa ser sabio en el tiempo presente, hágase necio para llegar a ser sabio. Bueno, y sigue hablando. Bueno, vamos a leer hasta ahí nomás. Pero bueno, ¿cuál es el problema que tienen los corintios en este momento? Según lo que leímos aquí. ¿Cuál es el problema que están teniendo? Que había competencia. Había carnalidad. ¿Cómo se manifestaba la carnalidad? A través de la competencia. ¿Por qué competían? Unos eran de Apolos, otros de Pablo. Es decir, para los griegos de ese momento, es decir, para los habitantes de Corintio, era muy importante la cuestión de la sabiduría. Era muy importante. De hecho, eso les daba un cierto estatus. O sea, tener una capacitación intelectual les daba un cierto rango. Entonces, claro, cuando había maestros, cuando había personas que manifestaban esto, muchos se adherían a ciertos maestros que no solo les caían bien, sino que también admiraban y se identificaban con estos maestros. Entonces, claro, comenzó a haber, al tener tanto orgullo por abrazar algún maestro o alguien que los guiaba y que tenía una cierta sabiduría, como Apolos, ¿no? Ni hablar de Pablo, ellos estaban como, no, yo me apego a este maestro porque para mí la teología de este maestro es diferente, es única, nada que ver con el otro. Y entonces ahí había una rivalidad. Por eso dice, lo primero cuando habla de las obras carnales, dice, hay celos y contiendas. Exactamente por esto. Hay celos y contiendas porque hay competencia. Bueno, ahora, hasta ahí se entiende porque, bueno, no sé si pasa en esta iglesia, pero suele pasar, ¿no? Que hay celos y contiendas. En esta iglesia no pasa esto, nunca pasa. Por eso estamos muy bien. Esto debe ser para alguna otra iglesia. Entonces, como ellos tenían celos, contiendas, se pelean, hay orgullo. Claro, la iglesia se empieza a dividir, empieza a romper, se empieza a quebrar. Ahora, Pablo dice, bueno, yo tengo que confrontar este problema y les voy a decir algo para confrontar este problema, para que ustedes puedan comprender. ¿Y qué les dice? Claro, les dice esto. ¿No saben ustedes que son el templo de Dios?
¿Y el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios es santo, el cual sois vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo acá? ¿Por qué usa como argumento que nosotros somos templo de Dios? Para contrarrestar los problemas de competencia, de celos, de envidias, contiendas. ¿Por qué? Claro, o sea, se están comportando exactamente igual como si no fueran cristianos, ¿verdad? Está claro, porque él dice, ¿son ustedes humanos? ¿Se dan cuenta cómo están actuando? ¿Ustedes son iguales que cualquiera? No. Bueno, entonces ustedes son el templo del Espíritu. ¿Por qué? Es más, es fuerte el Señor, porque dice, cualquiera que destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él. Fuerte, ¿eh? ¿Por qué usa este argumento? Cuando dice si alguno destruye el santuario, está hablando de esto, ¿no? Si alguno divide la iglesia, si alguno quiebra este vínculo fundamental dentro de la iglesia, Dios no va a quedarse sin hacer nada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es tan importante para Pablo, para Dios, ¿no? Obviamente a través de Pablo está expresando esto. Es tan importante la unidad en la iglesia, no la unidad simplemente no que todos pensemos igual, está claro esto, sino de que no haya celos, competencias, sino tenemos que mostrar otra cosa. Por eso dice, ustedes están destruyendo la iglesia, porque se están dividiendo, porque están compitiendo, hay celos. Entonces Pablo dice, ¿pueden pensar que ustedes son el templo del Espíritu? Es decir, ustedes forman parte, la suma de todos ustedes son el templo del Espíritu, donde habita Dios, donde Dios decidió descender para habitar. Vamos a ver a esto, cuál es el significado del templo. Entonces Pablo está como usando el argumento de ustedes son el templo, por eso no se dividen, ustedes todos son parte del templo, donde el Espíritu de Dios habita. Quiero aclarar que no está hablando puntualmente acá del cuerpo. Vieron que uno a veces dice, bueno, yo me maltrato el cuerpo. Me acuerdo cuando nos decían, no se puede hacer tatuaje porque somos el templo del Espíritu. No es puntualmente esto, no tiene que ver con esa enseñanza, que inclusive no está ni siquiera en la Biblia, pero no es el templo personal, o sea, mi cuerpo puntual. Y vamos a leer otro, miren, vamos a ir a 1 Corintios 6 y vamos a leer otro problema que ellos tenían y que Pablo va a usar el mismo argumento para tratar de contrarrestar este problema. En 1 Corintios 6, en el verso 12, va a decir así, miren, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos, pero a ambos los destruirá Dios. Y el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también a nosotros nos resucitará mediante su poder. ¿No saben, no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, una prostituta? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con la ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice, y ahí sí volvemos a Génesis, los dos eran una sola carne. Eso lo dice Génesis. Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con él. Huid de la fornicación. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿No saben que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, o sea, el santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. ¿Cuál era el problema? Los corintios, en ese momento, los que se habían convertido, venían de una cultura muy religiosa, muy de templos, y adoraban a sus dioses en distintos templos. En esos templos, en las puertas de esos templos, la gente que administraba la religión
contrataba prostitutas para que la gente que quería venir a adorar a estos dioses, que eran dioses promiscuos, pudieran hacer ofrendas acostándose con cualquier mujer y, bueno, unos con otros, ¿no? Entonces, claro, para ellos, esto de acostarse y tener relaciones sexuales con una prostituta en este caso, o ser promiscuos, por eso habla de fornicación, de cualquier acto sexual, era normal. O sea, era hasta un acto de adoración, era una ofrenda. Entonces, claro, ellos cuando se convierten, de alguna manera es difícil para ellos despegarse de esa idea. Claro, entonces ellos seguían comportándose sexualmente como antes. Entonces Pablo tiene que, otra vez, va a usar un argumento. El argumento es, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciendo, a ver, voy a colocar este ejemplo tan fuerte, porque ¿saben lo que significaría para un habitante, un griego, especialmente en Corinto, que era una ciudad? Corinto podía ser como, no sé si conocen, pero vieron que a Las Vegas, en Estados Unidos, se dice la ciudad del pecado, ¿no? Es ese lugar donde es turismo sexual, juego, todo tipo de entretenimiento, ¿no? Corinto era ese lugar, ese espacio donde venían de todas partes a divertirse, entretenerse, sexual y demás. Claro, entonces Pablo va a confrontarlos directamente porque les va a decir algo muy fuerte para ellos. Ellos comprendían esto. Pablo le dice, ustedes son el templo. ¿Vos me estás diciendo que yo soy un templo? Pero si el templo es un lugar físico donde íbamos a adorar a distintos dioses. Inclusive para ellos ir a un templo cristiano, en ese caso el templo, porque todavía esto fue escrito en el año 50, el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, el reconstruido, todavía seguía en pie. Entonces, que Pablo les diga, ustedes son el templo, los está como confrontando con esta idea fuerte de que nunca ellos se habían puesto a pensar de que ellos podían ser el templo. Menos, creo que ninguno de nosotros, si tuviéramos que argumentar por qué no la fornicación, por qué no tener relaciones sexuales, así porque sí, creo que ninguno de nosotros hubiera elegido el decir que somos el templo. Pero acá hay algo puntual, hay algo fuerte que ellos están entendiendo de lo que es el templo para ellos, que ahora lo vamos a ver. Entonces otra vez Pablo, para confrontar otro problema como lo sexual, usa el argumento del templo. Ustedes son el templo. ¿Bien? Ahora, Pablo está diciendo, ven lo ilógico, ¿no? ¿Cómo puede ser que ustedes son el templo del Espíritu de Dios? Es decir, el Espíritu de Dios habita en ustedes. Cuando ustedes se entregaron a Dios, el Espíritu de Dios se hizo uno con ustedes. Si ahora ustedes se acuestan con una prostituta, con cualquier otra persona, se hacen uno con la persona que se acuestan. Ese es el concepto del sexo en la Biblia. Es un pacto de lealtad, de algo tan íntimo como lo sexual, de compartirlos única y exclusivamente con la persona a la cual le estoy dando la lealtad. Porque yo hice un compromiso con la otra persona de fidelidad y de intimidad con la otra persona. Ahora, si ustedes van con cualquier otra mujer, ¿entienden lo que están haciendo? Le dice Pablo. ¿Ven lo ilógico de su comportamiento? Si ustedes se unieron al Espíritu de Dios, le dieron la lealtad a Dios, ¿cómo es que ahora están? Es un comportamiento irracional lo que están haciendo. No es una expresión de adoración, como estaban acostumbrados antes de convertirse, sino que ahora es un acto totalmente irracional que va en contra de la lealtad a Dios. Porque si tuviste un compromiso con el Señor, te uniste a Él, ¿cómo ahora te vas uniendo a otras personas sexualmente? Es una locura. Es como, que de hecho la Biblia también lo compara, ¿no? Te casaste con Dios, te uniste a Dios, pero ahora estás siendo infiel con cualquier otra persona. Entonces para ellos eso es un golpe muy fuerte. Los hace reflexionar muchísimo. Es decir, claro, es cierto, si yo tomé el compromiso y la lealtad de seguir a Dios, ¿cómo es que ahora yo estoy dando mi lealtad a cualquier otra cosa? Ahora, no solo esto, sino que vamos a analizar qué significa el templo. ¿Qué es el templo para nosotros?
Vieron que a veces nosotros, para mí erróneamente decimos, aunque se entiende, este es el templo, es la casa de Dios. ¿Es esta la casa de Dios? ¿No cantamos Bienvenido a la casa de Dios? ¿Es este el templo? ¿La casa de Dios? Ujú, ujú, ujú. Ahí está. Bien. Ahí está. Bien, o sea, ven que hay una gran diferencia. Nuestra hermana dice que en la antigüedad el templo sí es el espacio donde Dios habita. Habita, podríamos decir geográficamente ahí. O sea, es ahí. Es ahí, no es en otro lado, es ahí. Pero esa idea, bueno, creo que a nosotros también se nos pegó esta idea, porque es como que, a ver, el templo era ese espacio sagrado donde una deidad, en este caso para nosotros Dios, y el ser humano se encontraban, ¿verdad? Es el espacio donde el cielo, o sea, lo celestial, se unía a lo terrenal, ¿no? Y uno entraba a ese lugar y era como que, estoy imaginando, ¿no? Pero uno podía entrar a esos lugares donde empieza a darse cuenta de que acá hay algo diferente, de que uno empieza a tener un encuentro distinto con Dios, ¿no? Si no sé por qué, pero uno traspasa las puertas de un templo y empieza como a, bueno, y uno piensa en Dios, empieza a orar, empieza a reflexionar, ¿no? Es ahí donde se encuentra el ser humano con Dios. Ahora, sale el ser humano de la puerta del templo, es como que si hubiera desaparecido todo. Ya el ser humano hace exactamente lo mismo que viene haciendo. Entonces, ahora, pero entra al templo y ese es un lugar diferente. ¿No? ¿No tenemos esa idea nosotros también a veces? De que como que venimos al templo y acá sí. Acá sí vinculamos con Dios, es como un espacio distinto, tiene como una mística diferente. Ahora salimos de acá y este espacio no está más. Pero eso es una idea muy, muy antigua, inclusive antes de Pablo. Porque Pablo le está diciendo, hermanos, el templo no es donde habita Dios, ¿eh? Ya se terminó esa etapa. El templo, no es, que ese es el lugar donde se encuentra lo celestial con lo terrenal, no está más en un espacio geográfico ni físico. Ahora están ustedes. Este es el espacio donde Dios se conecta otra vez con el hombre. Acá, en mi propia vida. Y la suma de todas estas vidas, lo que decía la hermana, es la iglesia, donde el Señor habita. Ya no habita, aparte lo aclara Pablo en Hechos 17, Dios no es alguien que habita en templos humanos. Inclusive en la antigüedad, cuando David quiere hacerle un templo a Dios, Dios le dice, pero ¿cómo me querés hacer un templo si yo no puedo meterme dentro de un templo? Yo no habito en templos. Ahora, entonces, ¿cuál es o cuál era el significado o la idea del templo? Y eso es lo que le voy a decir ahora, por lo menos lo que yo veo en la Biblia. En el jardín de... a ver, si estamos diciendo que el templo es el espacio donde lo celestial se une con lo terrenal, esto comienza en el jardín del Edén. Ese es el lugar donde se encontraba lo celestial con lo terrenal. Podríamos decir, ese es el primer templo, ¿no? Para nuestra idea de templo. Es decir, ahí es donde el hombre tenía una relación especial con el Señor. Ahí se encontraban. Lo que después más adelante solo podía hacer el sumo sacerdote dentro del tabernáculo, dentro del templo, lo hacía Adán y Eva tranquilamente. Entonces ese es el tabernáculo, ese es el templo, el jardín del Edén. Ese es el primer espacio donde el cielo y la tierra se unen. Y no estoy hablando místicamente, estoy hablando de lo que ocurría realmente, ¿no? Ahora, el hombre decide desligarse de la autoridad de Dios y es exiliado de ese lugar, afuera. Y anoche hablábamos con los jóvenes
Cuando Caín es exiliado, lo que hace es buscar todo lo que perdió en el templo, todo lo que perdió en el templo lo busca afuera. Por eso construye ciudades, por eso se defiende, por eso tiene hijos y coloca nombre a las ciudades con sus hijos y demás. Hay todo un simbolismo ahí. Entonces, cuando el hombre es exiliado de ese lugar, lo que hace Dios es colocar estos templos, que van a venir más adelante, para que la humanidad entienda que Dios está queriendo colocar otra vez un espacio donde el cielo y la tierra se vuelvan a unir, donde el hombre pueda volver a esa relación que tenía en el jardín del Edén. Entonces el templo es un simbolismo que debería llevarles, en ese momento, debía haberlo llevado a comprender que la idea de Dios es alcanzar otra vez, es manifestar gracia, misericordia a la humanidad. Por eso estaba el templo. Porque el templo, insisto, es el lugar donde ahora es ese espacio sagrado, ¿no? Donde ahora no puede entrar cualquiera. Ahora solamente entra uno solo en representación de todo el pueblo. Pero el pueblo tiene que quedarse afuera. Porque eso es un lugar sagrado. Por eso es lo que está diciendo Pablo. La iglesia es un lugar sagrado. Por eso cualquiera que lo destruya. Ahora, el tiempo sigue pasando y los profetas encuentran un gran problema con esto, que es que el pueblo del Señor no entendió el significado del templo. Entonces empezaron a darle demasiada importancia al templo. Empezaron a adorar al templo más que al Dios del templo. Inclusive, cuando es destruido el templo, cuando fueron deportados a Babilonia, y volvieron después de un tiempo, después de 70 años volvieron, y construyeron un templo que era como una carpa precaria, y ellos recordaban lo que era el templo anterior, y decían, antes había piedras preciosas, ahora tenemos una carpa, que de hecho Herodes, el grande, más adelante, le construye un verdadero templo con piedras, con oro y demás, ¿no? Pero ellos pensaban, fíjense, la importancia del edificio. ¿Qué edificio que teníamos lleno de oro? Y ahora tenemos simplemente una carpa. No importa. Es más, el templo es algo que David quiso hacerle a Dios, ¿eh? Pero Dios dijo siempre un tabernáculo, una carpita. Precaria, porque ese es el lugar momentáneo de ahora, no va a ser algo permanente, porque, por eso la idea de la carpa, precario, porque no es permanente, porque esto me está llevando a una idea más hacia adelante. El templo va a ser el lugar donde se encuentra Dios y el hombre, ¿bien? Entonces está el tabernáculo, el templo, perfecto, es tirado abajo, ellos se ponen muy mal porque ellos entienden que lo importante es el edificio, ellos abrazaban el edificio. Y Dios está diciendo, no están entendiendo, el edificio no es importante. Y sigue pasando el tiempo, y miren lo que pasa, vamos a Juan capítulo 1. Y en Juan capítulo 1 tenemos, una recreación de lo que es el Génesis. Nosotros en Juan 1:1 dice, en un principio, ¿no? Es la misma frase que arranca Génesis, en un principio. El verbo, en un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Logos, en mi versión tiene Logos, porque es la traducción literal de la palabra. La versión Reina Valera tiene verbo, que está bien también. El logos, que en griego significa la palabra. Entonces en el principio la palabra era Dios, y la palabra estaba ante Dios, y Dios era la palabra. En un principio este estaba ante Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en las tinieblas. Esto es Génesis 1 también, ¿no? Y la vida era la luz de los hombres, la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y
es como que Juan está introduciéndonos desde Génesis cuál va a ser la idea. Y miren, saltamos al verso 14. Y el Logos, o sea, el Verbo, se hizo carne. Y ustedes tienen, la mayoría de ustedes tienen, habitó entre nosotros y contemplamos su gloria. Pero el término, yo en mi Biblia tengo tabernaculizó. En vez de habitó, tengo tabernaculizó, es decir, el Verbo se hizo carne y colocó su tabernáculo. Vamos a conectar la idea del templo, o el tabernáculo. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y bueno, y sigue hablando. Entonces, Juan lo primero que hace es ponerme a Cristo como la deidad, por eso dice que el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios y estaba ante Dios, ¿no? Las tres maneras de relacionarse. O sea, Cristo es Dios mismo. Y cuando me quiere manifestar que hace su aparición en la tierra, me dice, coloca su tabernáculo. Entonces Juan me está queriendo decir, me está dando la idea de la importancia de ese tabernáculo. ¿Cuál era la figura, cuál era el objetivo de la antigüedad de mostrarme un tabernáculo? Pero no termina ahí, porque miren, él dice que puso su tabernáculo entre nosotros, entonces nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, está hablando de su manifestación dentro del templo, pero en el capítulo 2, en el verso 13, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas sentados. ¿Saben por qué en el templo de Jerusalén había bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados? ¿Saben quiénes eran los cambistas? Son los arbolitos que conocemos hoy en Argentina. ¿Saben lo que es arbolito, no? Es alguien que está en un lugar parado, en este caso en la peatonal Córdoba, por ejemplo, que intercambia dinero. Ahora, ¿cómo es que había cambistas en ese tiempo? Claro, porque en Jerusalén era el encuentro donde venían todos los judíos a adorar al templo, porque esa era la idea. ¿A dónde vamos a adorar a Dios? Al templo. ¿Qué vamos a llevar para la adoración al templo? Muy bien, un sacrificio. No hay manera de ir a la presencia de Dios sin un sacrificio, antes de Cristo, ¿no? Entonces, como venían desde muy lejos, la gente decía, no me voy a llevar un cabrito caminando cientos de kilómetros. No me voy a llevar una paloma dentro de un... No me la voy a llevar. Es incómodo. Entonces voy allá, compro un animal allá para hacer mi sacrificio. Y los judíos, que tienen siempre esta idea, ¿no?, de negocios, igual que los argentinos, esa viveza, claro, encontraron el negocio. Y los que vivían en Jerusalén llevaban bueyes, ovejas y palomas al templo. Entonces cuando venía gente de afuera, lejos, y ellos querían comprar un animalito para ofrecerlo al Señor, ahí estaban los judíos diciendo, ¿querés un animal? Acá tengo un montón. ¿Cuánto valen? 5 veces más de lo que valía normalmente. Pero ¿qué pasaba? Claro, yo no voy a volver a otro lugar. ¿A dónde voy a ir a comprar un animalito? Ya estoy acá, viajé cientos de kilómetros caminando. Tenían que pagarlo. Entonces el Señor dice, se enoja. Y miren qué cariñoso que fue el Señor. Dice verso 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, con las ovejas, los bueyes, y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían las palomas, quitad esto de aquí y no hagan la casa de mi padre casa de mercado. Recordaron sus discípulos que está escrito en un salmo, el celo de tu casa me consume. Estaba hablando del Señor, ¿no? Ahora, después de que Jesús hace todo este lío, miren lo que dice el verso 18. Interviniendo entonces los judíos, le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Por qué le preguntan esto? No entiendo. A ver, yo estoy sentado en el templo, tengo bueyes, animales, ovejas, palomas,
y viene alguien y entra con un látigo y me expulsa, me saca, y yo le pregunto, disculpa, pero ¿con qué señal haces? ¿Qué señal nos muestra ya que haces esto? ¿Qué le están preguntando? ¿Con qué autoridad? Porque probablemente ellos entienden que están mal lo que están haciendo, ¿no? Por eso dicen, ok, es verdad, vamos, nos vamos. Pero ahora, decime con qué autoridad estás haciendo esto. Te damos la razón, o sea, nosotros estamos haciendo algo mal, nos vamos. Pero vos, ¿con qué autoridad me estás echando? Tenés razón, ¿eh? Pero ¿con qué autoridad? Miren lo que va a responder Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, la señal, miren la señal, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron entonces los judíos, durante 46 años fue edificado este templo, ¿tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Cuando pues fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron a las Escrituras y a la palabra dicha por Jesús. ¿Entienden lo que está ocurriendo entonces? Los cambistas preguntan, ¿con qué autoridad estás haciendo esto? Y Jesús dice, destruyan el templo en 3 días y yo lo voy a levantar. Perdón, destruyan el templo y yo en 3 días lo levanto. No entiendo. ¿Qué me estás diciendo? Te pregunté con qué autoridad me estás echando del templo. Y me contestás con una pregunta. O con una afirmación rara. Destruyan el templo y yo en 3 días lo levanto. ¿Qué está diciendo Jesús acá? Jesús está diciendo, ¿se dan cuenta que no han entendido cuál era el objetivo del templo? ¿Se dan cuenta que están cambiando, están obteniendo dinero, han hecho un mercado de este lugar, cuando este lugar tenía otro objetivo? Ah, ¿sí? ¿Cuál era el objetivo? Que todo apunta a Cristo. Si todo apunta a Cristo, si Cristo es el significado del templo, es perfecta la respuesta de Cristo. Yo soy el templo. Destruyan este templo y yo en 3 días lo levanto. Está diciendo Jesús, ¿nunca entendieron el significado del templo en la antigüedad? Nunca lo entendieron. Porque si lo hubieran entendido, entenderían lo que estoy diciendo ahora. Que yo soy el templo. Porque el templo apuntaba a Cristo. Porque Cristo es el lugar donde el cielo y la tierra se unen. Donde lo celestial se une con lo terrenal. Y Jesús es la expresión más elocuente de esta idea, de este espacio sagrado donde lo celestial se une con lo terrenal. Porque Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Y Jesús no solamente esto, sino que es el camino para que otra vez el cielo y la tierra se vuelvan a unir, como en el jardín del Edén. Cristo hace posible esto. Por eso cuando el templo en la antigüedad estaba manifestando un mensaje que, como nosotros decidimos irnos del jardín del Edén, de ese espacio donde disfrutamos de Dios, Dios ha puesto estos pequeños mensajes de los templos de que la idea de Dios es volver a recuperar lo que se perdió en el Edén. Y aparece Cristo y dice, yo soy el templo. Y Juan me quiere dar esta idea porque él dice, y Cristo, que es desde el principio, puso su tabernáculo entre nosotros. Tabernáculo entre nosotros. Y cualquiera que leía esto entendía perfectamente. Ah, claro, vos estás diciendo que Jesús es el templo. Exacto. Y mira, te lo voy a decir en el capítulo 2, que yo soy el templo. Y esto fue el argumento que usaron los enemigos de Jesús para llevar a la cruz a Jesús. Porque más adelante, cuando le dijeron, cuando Caifás estaba hablando con Jesús, le dice, defendete. Porque nosotros tenemos testigos que te han visto declarar blasfemia. Entonces aparecen 2 testigos y dicen, sí, yo escuché decir que él era el templo.
en Juan 2. Entonces, fíjense cómo esta declaración de que Jesús es el templo, no solo es la declaración, insisto, más elocuente de lo que era el significado del templo en la antigüedad, sino que es el argumento para llevarlo a la cruz, para transformarse en el verdadero templo. Pero esto no termina acá. Jesús asciende y Él dice, yo me voy, pero les envío otro. Les envío otro. El Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios, ¿a dónde va a tabernaculizar? ¿A dónde va a habitar? En la iglesia. En las personas. Por eso nosotros leemos en Hechos capítulo 1 y dice, y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y van a tener el poder, la capacidad para ser mis testigos, para llevar el mensaje de Dios hasta lo último de la tierra. Y dice Hechos capítulo 2 que estaban reunidos todos juntos y de repente fue hecho en el cielo un estruendo como estoy leyendo 2.2 de Hechos, como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa. Fíjense cómo el Espíritu llena toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Y esto también lo decíamos anoche con los jóvenes, lo que se produjo, la dispersión a través de muchas lenguas que se produjo en Babel, Dios lo revierte a través de su Espíritu, morando en la iglesia, para hablar muchos idiomas, pero para atraer todos de nuevo a Cristo. Por eso uno lee Efesios y dice, porque el objetivo de Dios fue reunir en Cristo todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en Efesios 2 vas a leer que Pablo otra vez usa el argumento de que ustedes son el templo, porque había separación, había orgullo étnico de los judíos y los gentiles. Que yo soy judío y el gentil se sentía menospreciado, el judío se sentía más importante. Muchachos, ustedes son el templo de Dios. No hay más judío griego, no hay más hombre mujer, no hay más esclavo o libre, no hay más bárbaro o escita, es decir, alguien preparado, ¿no? Alguien docto o indocto. Ya no hay más diferencias. Todos somos el templo del Espíritu. Entonces el Espíritu de Dios viene a posar sobre nuestras vidas. Viene a habitar nuestras vidas. Viene, miren esto, a tomar el control de nuestras vidas. Porque eso hacían los reyes, se sentaban en el templo para manifestar su poder y su autoridad. Vengo a reinar. Eso es lo que hace Dios en el séptimo día. Se sienta, no para descansar porque está cansado, se sienta para tomar el control, para reinar. Y nuestra vida, el Espíritu de Dios, por eso el título es El Espíritu y el Templo, llega a nuestra vida para gobernar. ¿Para gobernar este mundo? No, para gobernar este mundo no, para gobernar mi propia vida. Para tomar el control de mi vida. Por eso ahora mi vida ya no me pertenece, y eso es lo que les decía Pablo también, ¿no? Sus vidas no les pertenecen, ahora son el templo del Espíritu, o sea, son un espacio sagrado donde se une Dios, o lo celestial y lo terrenal. Y ahora ya no es cualquier lugar, ya no lo trato como cualquier lugar, es un espacio sagrado, y no estoy hablando, insisto, místicamente, estoy hablando de una realidad espiritual. Nuestra vida es el lugar donde se manifiesta Dios, donde el Espíritu de Dios se une, como decía Pablo en 1 Corintios 3, se une el Espíritu en 1 Corintios 6, se une el Espíritu del hombre y uno es con él. Y hay una relación íntima y todo vuelve a ser como en el jardín del Edén. Todo vuelve a ser una relación estrecha, donde el Espíritu empieza a gobernar desde ese lugar. Por eso, Dios está buscando personas que dispongan su vida para rendirse al señorío y al gobierno de Dios. Que sean lugares, tierra fértil, tierra maleable, barro en las manos del alfarero,
para dejarse moldear, porque nuestra vida es un espacio especial, no por nosotros, sino porque Él ha decidido venir a nosotros. Él ha decidido que su Espíritu esté en nosotros para que nosotros podamos expresar la vida de Dios, no mi vida, porque mi vida es un desastre. Mi vida no tiene absolutamente nada de qué gloriarse. Por eso la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras estaríamos todos gloriados, ¿entienden? Agrandados por esta situación. Pero Dios está buscando rendición para trabajar con su Espíritu en nosotros. Eso es la iglesia. Por eso el Espíritu y el templo tienen que ver con esto. No es algo místico. El Espíritu ha decidido que ahora el templo, que tiene una significancia parecida a lo que era en la antigüedad, se manifieste hoy en nosotros. Este es el lugar donde el cielo y la tierra se unen. Hasta que, si ustedes leen Apocalipsis 21, van a ver que Juan ve descendiendo una ciudad celestial, una ciudad, ¿no? La ciudad que esperaba Abraham en Hebreos 11:8, cuyo perito y arquitecto es Dios. Y en esa ciudad, justo en esa ciudad, no hay más templo ni tabernáculo. No hay más. ¿Lo aclara? Juan lo aclara. En la ciudad celestial no hay más templo ni tabernáculo. ¿Por qué no hay más templo y tabernáculo? ¿Por qué? Bueno. Estoy tratando de buscar. 21-22. Miren, no vi en ella santuario, no vi tabernáculo, no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el santuario de ella. ¿Lo ven? Ya no más templos, ya no más santuarios, porque Dios y Cristo es el santuario. Esa es la relación que hay entre el Espíritu y el templo. Esa es la idea que Dios quiso al darnos el templo en la antigüedad. Y hoy nos dice, ustedes son el templo. El Espíritu obrando a través del templo. Esa es la característica que vivimos, que Dios nos ha permitido ver a través de este estudio, el Espíritu y el templo. Oramos. Señor, te bendecimos, te honramos, te exaltamos y te reconocemos como nuestro Dios, porque tú has manejado los hilos de la historia.